qué ocurrió en esta presunta desaparición forzada y qué sabemos del caso, ¿no? Y Dave, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Nosotros estamos muy comprometidos con la difusión de estos casos que se han dado a conocer luego de los cuatro de Guayaquil, que fue muy lamentable, y bueno, pues ahora vemos cómo ustedes están gritando porque esto también se esclarezca. Vamos recapitulando un momento para las personas que no conocen aún el caso de Dave. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, muchas gracias, Blanca. Me dijiste Dave, yo soy Mauricio, me dijiste Dave al principio, y bueno, esa precisión. Dave es el joven desaparecido a manos de las Fuerzas Armadas en el Cantón Ventanas el pasado de agosto de 2024. ¿No? Dave es un joven de familia que trabajaba en un taller con su padrastro y vivía con su madre y su familia en el Cantón Ventanas. Todos los moradores del Cantón Ventanas lo conocían a él, que era un joven de familia trabajador. El 26 de agosto de 2024, Dave sale a comprar en compañía de un amigo, sale a comprar y al momento de regresar a su casa lo detienen varios uniformados de las Fuerzas Armadas, militares, que al día de hoy ya están comprobados que fueron agentes militares, agentes estatales, miembros de las Fuerzas Armadas. En ese momento quedó grabado bajo las cámaras de la avenida donde fue detenido, que detuvieron su moto, él se detuvo, se bajó de la moto, permitió su registro. Luego de registrarlo, los militares le hacen una seña para que suba a la camioneta que ellos tenían. Lo suben a la camioneta y dan marcha a la camioneta. Entonces desde ahí no se sabe más de Dave Robin Lord Roca. En ese momento la madre pudo llegar al sector porque le avisaron los vecinos de que habían detenido a su hijo, y ella vio cómo los militares se lo llevaron en la camioneta. Incluso les hizo un reclamo, pero a ella la amenazaron con también detenerla si es que seguía reclamando. ¿En qué avenida fue? O sea, ¿cuál fue el lugar exacto y cómo la madre llega a tiempo? ¿Que estaba cerca? Claro, es que están cerca, son sectores aledaños ahí donde él estaba llegando a su casa luego de haber comprado. Estaba regresando a su casa. ¿Tienes el nombre del sector puntualmente? Tienes el nombre del sector. Puntualmente te puedo enviar luego puntualmente el nombre del sector. Ok, bien, luego de que se sepa, bueno, se corrobore por la misma madre que pudo verlo, ¿qué ha ocurrido en este caso, Mauricio? Bueno, a ver, como uno normalmente podría imaginar, si uno ve a un familiar que se lo llevan los militares, las Fuerzas Armadas, lo más natural es que uno vaya a reclamarle a esas instituciones. Sí, la madre fue a departamentos de las Fuerzas Armadas, le dijeron que ellos no tenían idea, que tal vez habían sido grupos de delincuencia organizada vestidos de militares que lo habían secuestrado a su hijo. Luego fue a Fiscalía a denunciar la desaparición forzada con indicios y pruebas, ya con los videos de que efectivamente personal militar o personas que en ese momento, hasta ese momento se podían presumir que eran militares, porque se decía personas uniformadas con uniforme de militar, ahora ya se sabe, ya está comprobado. Fue a la fiscalía y la fiscalía se negó a recibir la denuncia en primera instancia por no haber transcurrido 48 horas desde el desaparecimiento. Luego de esas 48 horas le tomaron la denuncia, pero la denuncia fue tramitada como un secuestro común en vez de tramitarse como una desaparición forzada. Eso impidió que durante 2 semanas, 14 días, se activaran los protocolos de búsqueda para personas en caso de desapariciones forzadas. Principalmente que se pida información a los organismos estatales correspondientes, en este caso el involucrado principal, las Fuerzas Armadas, y otros organismos como Policía Nacional, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, etc. ¿No? Este es uno de los primeros pasos en que el propio sistema de administración de justicia obstaculizó la búsqueda de Dave Robin Lobo Roca, y la búsqueda no solamente de él, sino también la determinación de los responsables. Fiscalía, a pesar de que nosotros como abogados, con mi socia Yasmín Bermeo, solicitamos a Fiscalía que derive el caso a Guayaquil para que sea tramitado como un caso de desaparición forzada, porque acá en Guayaquil es que tenemos una unidad especializada de investigación en casos de uso ilegítimo de la fuerza. En Ventanas no hay, pero el fiscal de Ventanas no quiso derivar el caso hasta que la jueza del habeas corpus le ordenó que derive el caso a Guayaquil, y por eso es que ahora estamos en Guayaquil luego de 14 días. Entonces, te imaginas, luego de 14 días recién activar los protocolos de búsqueda para una persona desaparecida es muy tarde, es muy tarde. La calle me dice que es calle Jimmy Izquierdo y Ati. No, Jimmy Izquierdo. Jimmy Izquierdo es la calle de Ventanas, donde lo detuvieron a Dave.
Ok, ¿sí? eso fue hace, estamos hablando de 2 semanas que el caso está aquí en Guayaquil, ¿no? Bueno, no, 2 semanas desde que fue el desaparecimiento, pero desde que fue ingresada la denuncia, desde el 28 de agosto, 2 semanas, desde ahí, desde esa fecha está el caso acá en Guayaquil. Ya, y en este momento, ¿cuáles han sido los avances de esa investigación? ¿Ha habido avances en torno a la investigación? A ver, el avance importante que tenemos en este momento, que no teníamos previo al habeas corpus, es que ya contamos con una aceptación por parte de una autoridad militar de las Fuerzas Armadas de que un operativo de militares detuvo a Dave Robin Lowe Roca. Entonces, lo que relatan ellos es que lo detuvieron y que al momento de detenerlo, como existía aglomeración en la calle, lo que es falso porque en las cámaras se ve que no hay una aglomeración, pero ellos indican que como se estaba aglomerando gente en la calle, ellos decidieron treparlos a la camioneta y llevarlo a un lugar alejado, aledaño, para interrogarlo, dicen ellos, expresamente dicen en el informe, para interrogarlo. De ahí indican que pudieron revisar su teléfono y que Dave habría aceptado ser miembro de un grupo de delincuencia organizada que opera en el Cantón Ventanas. Eso es lo que relatan ellos, sin ninguna prueba, sin ningún sustento. También indican que en el teléfono de Dave había imágenes de la Santa Muerte, había conversaciones y habían fotos de motos que probablemente, presuntamente habían sido robadas. Pero luego en el mismo relato ellos se contradicen porque finalmente dicen lo liberamos porque no encontramos pruebas para procesarlo, para presentarlo ante autoridades competentes. Entonces, principalmente de aquí, lo que debemos tener en cuenta es que en ningún momento los militares tienen atribución para detener a una persona en delito flagrante, sí, pero en ningún momento para trasladarla, incomunicarla, no ponerle a órdenes de autoridad competente, interrogarla, revisarle sus asuntos personales como su teléfono y peor dejarla, según ellos, liberada en un lugar que ni siquiera pueden identificar. ¿Sí? Ayer teníamos una conversación con mi socia Yasmín Bermeo e incluso en un en vivo que hicimos hace unos días y que está subido a YouTube, decíamos que el agente estatal que detiene a una persona se pone en posición de garante de la seguridad, de la protección de la vida, de la libertad, de la integridad física, de la integridad sexual y de otros derechos conexos de esa persona. Entonces, si un militar, un policía o cualquier agente estatal detiene a una persona, desde ese momento esa persona es el garante de esa persona. ¿Y cuándo deja de ser garante? Cuando lo pone a órdenes de otra autoridad, de una autoridad competente, que en ese momento esa autoridad empieza a ser garante. Y entonces ahí el agente estatal que detuvo deja de ser garante. Y esto pasa también en el caso de los 4 NNA acá en Guayaquil, que indican los militares, los liberamos y por ende ya no tenemos responsabilidad de lo que a futuro, después de la liberación, les ocurra a ellos. Sí tienen responsabilidad porque ellos se pusieron en posición de garante de sus vidas, de los niños, y los dejaron en un lugar donde su garantía ya no existió más. Entonces, luego de eso, tratar de quitarse la responsabilidad de lo que le sucedió a los 4 NNA y en el caso de Dave Robin Lowe Roca, que los militares, luego de decir y simplemente alegar que los dejaron liberados, quieran restar responsabilidad a los agentes que intervinieron en esa detención, es algo que no es posible jurídicamente, ni lógicamente, ¿no? Es, es importante porque es una historia que se repite y que incluso tiene, bueno, que fue antes incluso de que los 4 del sur de Guayaquil. Ahora, Mauricio, es importante saber, ¿la familia ha tenido alguna respuesta gubernamental o el caso únicamente está siendo tratado ahora en Fiscalía en la unidad de desapariciones forzadas? De parte de los organismos estatales no tenemos respuestas de búsqueda, de localización de Dave Robin Lowe Roca. Lo único que te digo que tenemos es el avance, que es el reconocimiento oficial de parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ante ese reconocimiento que no determina cuáles fueron los agentes militares que participaron, identificación y cargo de esos agentes militares, pedimos la identificación, por supuesto, pero no la dan todavía. Ya han pasado casi 3 semanas que no obtenemos esa información. Las Fuerzas Armadas se niegan a dar esa información, tanto a la jueza del habeas corpus como al fiscal de uso ilegítimo de la fuerza acá en Guayaquil. Entonces, aún nos encontramos en esa situación de estar exigiendo los nombres de los responsables directos de la detención de Dave Robin Lowe Roca. ¿Y la fiscalía no puede hacer algo más que esperar, no más que el ejército le dé? ¿O sí puede actuar la fiscalía de otra manera? Bueno, lo que pasa es que la fiscalía tiene dentro de la ley para este tipo de casos mecanismos no tan eficaces. Y por eso es que yo he dicho en varias ocasiones que para eso está el habeas corpus instructivo, para coadyuvar ese trabajo de fiscalía. ¿Por qué? Porque el fiscal no es un juez, es decir, no es una autoridad frente a las Fuerzas Armadas, sino que es un agente investigador.
No es que el fiscal les dice, entréguenme tal información a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas incumplen y las Fuerzas Armadas están cometiendo un delito. No, porque no es una orden de autoridad competente. En cambio, en el caso de una jueza instructora, de un habeas corpus instructivo, de una jueza constitucional que les ordena entregar la información y ellos no entregan información, estarían cometiendo el delito de incumplimiento de órdenes de autoridad competente, estarían también incurriendo en un incumplimiento de decisiones de autoridad constitucional, lo que puede derivar que terminemos en una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional decida incluso remover, tiene esa atribución de remover, de destituir a las personas que no dan la información y que no cumplen con la sentencia de su cargo y de imponer las sanciones correspondientes. Por supuesto que también incluye la derivación del caso a Fiscalía para que se investigue el delito de incumplimiento de órdenes de autoridad competente. Entonces, esa es la importancia de mantener activo un habeas corpus instructivo ante un caso de desaparición forzada. Porque a veces la Fiscalía, incluso la Fiscalía, acá tenemos un fiscal que hasta el momento entendemos que es un fiscal totalmente imparcial, que es un fiscal que no está controlado por el poder político, pero en el caso de que existiera y que ya existió en el caso de Dave Robin Lobo Roca, que un fiscal, por ejemplo, que no quiera derivar el caso a la fiscalía que le corresponde y que sigue investigándolo bajo una modalidad que no corresponde, entonces para eso tenemos también el habeas corpus instructivo, para cualquier asunto raro, irregular que sucede en fiscalía. Lo mismo sucedió en el caso de los NNA acá en Guayaquil. No sé si recuerdas que hubo una noticia de fiscalía directamente, oficialmente, que indicó que el caso fue derivado a Quito. Y por eso es que se demoró también la tramitación de la investigación previa. Entonces, en Fiscalía hay mucha irregularidad, por eso yo he denunciado en mis redes sociales que este asunto de desaparición forzada es un asunto sistemático y estructural, que no solamente compromete a las Fuerzas Armadas y a las agencias estatales, sino que también involucra a personal de la función judicial, fiscales y jueces que están solapando el asunto de desaparecimiento forzado porque están obstaculizando las investigaciones y obstaculizando los procesos judiciales que se llevan a cabo para la búsqueda primero de Dave y luego de los responsables, así también como la reparación de las víctimas indirectas, que son los familiares. Por ejemplo, en este habeas corpus logramos también que los familiares de Dave Robin Lobo Roca fueran admitidos en el programa de protección de víctimas y testigos, que no habían sido admitidos previo a la resolución del habeas corpus. Entonces, por eso es la importancia de este habeas corpus instructivo y la importancia de denunciar que probablemente exista la amenaza de que sea dado de baja en corte provincial. Ya tuvimos la audiencia de apelación, la hizo mi colega Yasmín Bermeo, en la que las instituciones estatales, incluso que no formaron parte del recurso de apelación presentado, los jueces le dieron palabra para que actúen. Y a nosotros no nos quisieron otorgar un derecho de réplica que por constitución tenemos derecho a la última intervención. Se llama principio de última intervención. En asuntos constitucionales se supone que el actor de la acción es el último que interviene en la audiencia, es el último que contesta. Entonces, ante las intervenciones de todo el personal estatal, que ni siquiera estaba legitimado para actuar en un recurso de apelación porque no lo habían presentado, pedimos 3 minutos de contrarréplica para leer expresamente el informe de las Fuerzas Armadas que habían presentado y los jueces nos negaron ese derecho. Entonces, ahora es importante recapitular algunas ideas que has expuesto también ya en tu cuenta de X y dentro de lo que me estás diciendo, y solamente para recapitular algunas cuestiones, han pasado, bueno, ya la explícita obstrucción a la justicia de parte de las Fuerzas Armadas al negarse a dar la información de quiénes fueron los militares, la negatividad, bueno, la negación directa de las Fuerzas Armadas de que haya existido alguna participación en este caso, y la apelación del Ministerio del Gobierno que alega no tener atribuciones para cumplir medidas ordenadas por una jueza, además de la apelación de las Fuerzas Armadas que también pidieron que se rechace el habeas corpus instructivo. Nuevamente, y bueno, corríjame si me equivoco, estoy viendo un espíritu de cuerpo que protege a los responsables de quienes vieron vivo y con vida y bien por última vez a Dave Lobo Roca. Sí, es una cuestión de no creer. A ver, en la audiencia, el Ministerio del Interior decía que ellos no son competentes, que el competente es el Ministerio de Gobierno. Y el Ministerio de Gobierno decían que ellos no son competentes, que el competente es el Ministerio del Interior. Cuando según la Ley Orgánica de Actuación ante Desapariciones Forzadas, son ambos ministerios los que tienen competencias para investigar, prevenir, precautelar, dar información en caso de desapariciones forzadas. Ese ha sido la misma línea argumental
que utilizaron también en el caso de los 4NNA. Entonces, al parecer tienen una línea de defensa tan sistematizada, tan estructurada, que lo podemos evidenciar en estos dos casos. Imagínate que en los dos casos, primero negaron ser ellos, negaron ser personal militar los que actuaron en la desaparición de ambos casos. Segundo, ante la prueba ya irrefutable de que sí han sido ellos, lo que indican es que tratan de justificar, ahora ya poniendo en duda la imagen de las personas detenidas, ¿no? Haciéndolos como que son partícipes de grupos de delincuencia organizada, por ejemplo en el caso de Dave Lord Roca, diciendo que él mismo aceptó ser parte de un grupo de delincuencia organizada. En el caso de los 4NNA, lo que fue incluso negado por fiscalía, que estos menores, que los NNA habían venido cometiendo algún hecho ilícito, algún acto ilícito, fue negado también por los agentes fiscales. Entonces, este es el sistema y la estructura de defensa que tiene el Estado, lamentablemente. Porque eso, si tuviéramos ayuda del Estado, tal vez tuviéramos investigaciones más eficaces, más eficientes y pudiéramos lograr, no sé, algo más de justicia para los familiares de las víctimas. Pero teniendo todo el Estado en contra, que es el Estado el que tiene el control de todo, que es el Estado el que tiene la información, que es el Estado incluso el que tiene el control político de los actores del sistema de justicia, que ya es evidente. Entonces, si luchamos contra un monstruo realmente, y por eso es importante que la ciudadanía conozca esto de aquí, porque somos una fuerza menor en este momento. Así es. Me parece importante también recapitular una cuestión que se dice, y yo insisto: si tienes una apelación del Ministerio de Gobierno y su argumento es no tener atribuciones para cumplir las medidas ordenadas por la jueza por un decreto presidencial que así lo exige, y tú también citas en medio de eso, ¿a qué decreto presidencial se refiere? Porque tú citas que la ley orgánica una ley orgánica expresamente dice que también es deber atribuir y contribuir a los casos de las desapariciones forzadas. ¿A qué decreto está haciendo referencia el Ministerio en su apelación? Tienes ahí en la apelación. Es un decreto de presidencia que escindió el Ministerio del Gobierno del Ministerio del Interior. ¿Ya? Entonces ellos dicen, como ya están separados estos dos ministerios, entonces el Ministerio de Gobierno no tiene nada que ver acá. Y el mismo argumento utiliza el Ministerio del Interior. Pero la ley orgánica de actuación ante desapariciones forzadas indica expresamente, y ya te estoy consultando la norma precisa, que ambos ministerios tienen competencias. Entonces no es posible, al menos pues los que estudiamos Derecho, digo yo, y tal vez otras personas también con conocimiento básico de Derecho, que un decreto presidencial esté por encima de una ley orgánica. Eso es imposible, no es admisible dentro de la jerarquía normativa de nuestro sistema constitucional. No, las leyes orgánicas están por encima de cualquier decreto presidencial. Un decreto presidencial no puede derogar una ley orgánica. Pero lamentablemente estos son los argumentos que utilizan las instituciones estatales para negarse a cumplir las órdenes que por ley a ellos les corresponde y que la jueza ha ordenado que así sea. A mí me parece increíble. Y cuéntame algo, ¿tú estás al frente del caso como el abogado principal? Somos dos abogados, mi socia Yasmín Bermeo y yo, que estamos frente a este caso, ¿no? Hay algunas situaciones importantes, señalamientos que se hacen desde el aspecto jurídico. ¿Quién debe responder hoy? O sea, hoy, ¿cuál es el paso a seguir en este caso, después de todo lo expuesto, Mauricio? Lograr que las Fuerzas Armadas identifiquen al personal que intervino, para poder formular cargos contra esas personas y que la investigación avance, que el proceso fiscal avance. Ubicar también. Y ubicar a Dave Robin Lord Roca. El decreto ejecutivo 381 es de fecha 30 de marzo de 2022, incluso anterior al gobierno. Tenerlo como contexto. Bien, ¿qué sabemos de Dave Lord Roca? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué pudieron ustedes investigar con respecto a la familia? Bueno, Dave Robin Lord Roca es un muchacho de familia que se dedicaba a trabajar en un taller y también trabajaba en el agro con su padrastro. Hacía cosecha. Entonces tenía una moto con la cual se trasladaba, con los productos que cosechaba, con los productos que vendían junto a su padrastro, y también era un joven de familia, ¿no? Con sus recursos económicos mantenía a la familia, también apoyado por la madre, sustentaba a su familia, y era un muchacho como cualquier muchacho de familia. ¿Qué puede hacer a los 20 años en este país? 20 años tiene. 20 años. Trabajar, ayudar a su familia, vivir junto a su madre, ayudar a su madre, y eso. Oriundo de Ventanas. Un chico oriundo de Ventanas, así es. Ya, en este momento a mí me alarma que el Estado no se haya acercado a la familia aún, de acuerdo a lo que me comentas,
Y a propósito de aquello, ¿qué exhorto hace la defensa al aparataje estatal, fuera de los delitos? Bueno, yo creo que en este momento, y esa es una opinión personal mía, que empatía no necesitamos ya. Lo que necesitamos son respuestas. Respuestas que cumplan las órdenes judiciales, que están dispuestas. Eso es lo que necesitamos de la agencia estatal, porque ya es muy tarde para pedir cualquier otra cosa. Ahora, es importante también dejar sentada la preocupación de que estos casos están poniendo sobre la mesa. Militares que no tienen, o que parece que no tienen conocimiento jurídico de los procedimientos legales que deben hacer ante una persona que consideran sospechoso. ¿Quién está fallando aquí, Mauricio? Porque es importante también hablar de esto. Yo creo que está fallando la comunicación dentro de los organismos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, porque tal vez el mensaje a la interna, aunque conozcan los protocolos, aunque conozcan que existan derechos humanos, que existen leyes que protegen los derechos humanos y leyes que los van a sancionar, tal vez ellos tengan la mala idea de que si ellos hacen algo, nada les va a suceder, que el Estado los va a proteger, que las autoridades los van a proteger. Y sobre todo si anteponen como argumento que la persona involucrada es miembro de un grupo de delincuencia organizada. Sí, entonces ellos se sienten libres de en las calles hacer lo que ellos quieran porque no tienen un control, porque tienen apoyo político, porque ese apoyo político alcanza al sistema de justicia. Y saben que el sistema de justicia va a obstaculizar cualquier investigación como lo han hecho en estos dos casos. ¿Crees que estas metodologías respondan a la famosa guerra contra el terrorismo que instaló Danilo? Bueno, es que inevitablemente las Fuerzas Armadas están en las calles en virtud del decreto de estado de excepción en el contexto de la declaratoria de conflicto armado interno, ¿no? Entonces, incluso, y es por eso que también se está hablando, estamos estudiando la posibilidad de presentar este caso como un crimen de guerra, porque habiendo un conflicto armado interno y que se cometan atentados contra la población civil, son crímenes de guerra que pueden ser llevados ante la Corte Interamericana Penal, ante la Corte Internacional Penal. ¿Qué es esto? Bueno, entonces estamos analizando y evaluando también esa eventualidad. Y sí, definitivamente esto tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, pero eso es lo que en la superficie vemos, no sabemos lo que está en el fondo, no sabemos cuáles son las verdaderas intenciones de estas desapariciones forzadas sistemáticas, porque no, son estos dos casos, Blanqui, los que conocemos. El caso de Dave Robin Lobo Roca, incluso ya me han dicho algunos periodistas que también investigan derechos humanos, Carol Noroña, que también hizo una publicación al respecto, que es el primer caso de habeas corpus de desaparición forzada judicializado en Ecuador, en el contexto de conflicto armado interno, ¿no? Luego el caso de las Dolores, el caso Fibeca, y también, bueno, conocemos el caso de los Restrepo también. Pero es importante que la gente entienda, para quienes no conocemos mucho de derecho, qué significa un habeas corpus judicializado. A ver, una desaparición forzada judicializada quiere decir que se ha presentado un habeas corpus instructivo ante el sistema de justicia. Entonces es un caso judicializado. Yo hacía énfasis en esto porque hay muchas desapariciones forzadas y muchas denuncias alrededor de Ventanas, Esmeraldas, acá en Guayaquil también, de la mayoría de Guayas, en el que hay denuncias y noticias de familias que denuncian desapariciones forzadas de sus familiares, pero no judicializan el asunto por temor a represalias. No llevan al sistema de justicia constitucional el caso y ni siquiera presentan denuncia en fiscalía, o si presentan denuncia en fiscalía, tal vez también hay que tomar en cuenta que son personas de escasos recursos a los que les sucede esto de aquí. Y como no tienen un abogado, no tienen apoyo, de pronto no tienen acceso a redes sociales para hacer valer su voz, o dentro de la situación en la que viven hay tanta inseguridad que ellos se sienten con temor de denunciar este tipo de actuaciones. Entonces no los conocemos, como no están judicializados. Pero ya hay casos también que, con el caso de los 4 NNA, por ejemplo, ya ha salido a la luz el caso de Dave Robin Lobo Roca. Y con estos dos casos salen a la luz otros casos que no han sido judicializados. Y que esperemos que ya los familiares pues se atrevan, tengan la valentía de presentar estos casos ante sistema de justicia, porque esto ayuda a todos. Esto ayuda a todos los casos y sobre todo da un mensaje a las autoridades de que la población civil no se está quedando callada y que está haciendo algo. Y en los rezagos que nos queda de independencia judicial,
de ahí tenemos que tomarnos. Porque son dos juezas valientes también que han tomado las decisiones de declarar la desaparición forzada. En el caso de Dave Robin Roca fue una jueza, en el caso de los NNA fue otra jueza, que a pesar de las presiones políticas evidentes, que son evidentes dentro de nuestro contexto político, han decidido condenar al Estado ecuatoriano como autor de desapariciones forzadas.